Hola, muy buenas noches. En nombre de nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano Orozco, les damos la bienvenida a esta tercera sesión mensual titulada Tips and Tricks en cápsula endoscópica, de la indicación a la selección del tipo de cápsula. A continuación, le doy la palabra a uno de los coordinadores de la sesión mensual, el doctor Felipe Samarripa, quien es expresidente de nuestra querida Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas noches. Ya fue hace 15 años presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Y me acompaña el doctor Luis Eduardo Zamora Nava, quien es uno de los expertos en intestino delgado de nuestro país. Es gastroendoscopista, internista, y que trabaja en el Instituto Nacional Salvador Subirán. Y a mi izquierda está la doctora Xochitl Sánchez Chávez, quien es gastroenteróloga endoscopista, también amante de los estudios de intestino delgado, y quien es la actual tesorera. Tengo el gusto también de presentar a nuestro ponente invitado de este mes, quien es el doctor Ignacio Fernández Urien. Él es director de la All Eyes Capsule Endoscopy Academy. El doctor Ignacio Fernández Urien es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y es especialista en aparato digestivo, aunque dedica prácticamente todo su tiempo a la endoscopía digestiva. Es doctor cum laude por la Universidad de Navarra, presenta una amplia trayectoria en el campo de la cápsula endoscópica, tanto en la formación como en la investigación y desarrollo. Actualmente trabaja en la unidad de endoscopía del servicio digestivo del Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, y compagina su trabajo con labores de consultoría para Medtronic, colaborando en intestino delgado en cápsula endoscópica. Bienvenido, doctor Ignacio Fernández Urien. Muy buenos días, queridos colegas, y muchas gracias por la invitación a participar en este maravilloso curso. En fin, ¿qué voy a decir? Es una pena que no podamos disfrutar de todos vosotros personalmente, pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo para humanizar este encuentro y desde aquí mi enhorabuena a todo el comité organizador y por supuesto mi agradecimiento por su amable invitación. Invitación concretamente para hablar de un tema en el que, bueno, me siento afortunado de estar trabajando desde hace muchísimos años, que es el de la formación, el de la capacitación en cápsula endoscópica. Y es que es un tema verdaderamente controvertido. No sabemos muy bien quién se debe formar, cómo se debe formar, si realmente la formación en cápsula endoscópica es necesaria. Y es por ello que aquí estoy, para tratar de contestar todas las dudas que van surgiendo al respecto en una presentación que espero disfrutéis. Bien, y como todos sabéis, la cápsula endoscópica en estos momentos es una herramienta, se ha convertido en una herramienta de primera línea para el estudio del intestino delgado. De hecho, se han hecho ya más de 3 millones de procedimientos en todo el mundo y en estos momentos se puede decir que la indicación principal, quizás no por mucho tiempo, es la hemorragia digestiva de origen oscuro. Es decir, en resumen, creo que a día de hoy, en el presente, podemos decir que la cápsula endoscópica goza de una gran presencia en todos los servicios de gastroenterología en el mundo. Claro está, esto lo que está haciendo y lo que se prevé que vaya a ocurrir en un futuro próximo es una gran demanda de procedimientos en nuestras unidades de endoscopia, en nuestras unidades de cápsula endoscópica. Y es que la cápsula no solamente está siendo muy efectiva, sino que además cuenta con una gran aceptación, tanto entre médicos como entre pacientes. Yo creo que este es su verdadero punto fuerte. Es muy efectiva, es muy segura, pero lo que es muy bien aceptada tanto entre médicos como entre pacientes. Esto es verdaderamente importante. Además, a corto plazo, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos indicaciones emergentes, como por ejemplo es la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo me atrevería a decir que la enfermedad inflamatoria intestinal será la principal indicación a corto plazo, sustituyendo a la hemorragia digestiva de origen oscuro. Además, se están desarrollando constantemente nuevos prototipos de cápsula endoscópica que van a seguir aumentando esta demanda de procedimientos. Cápsula de colon, la cápsula de Crohn, etcétera, etcétera. ¿Y esto en qué se resume?
Pues si en el presente decíamos que hay una gran aceptación de la cápsula en nuestros hospitales, esto en el futuro a corto plazo, ¿qué va a crear? Va a crear una gran demanda de procedimientos. ¿Y cuál es el problema en este sentido? El problema en este sentido es muy claro. Esta gran demanda de procedimientos no se está viendo satisfecha, no se está viendo cubierta por la presencia de doctores o doctoras capacitados o capacitadas para leer cápsula endoscópica. Hay muy pocos médicos formados en cápsula endoscópica. Fijaos, este es un dato que ha salido publicado recientemente en un paper inglés. Y es que en menos de un 10% de los residentes, los que verdaderamente van a formar parte de los equipos de gastroenterología o de pediatría, pues menos de un 10% de los residentes se forman en cápsula endoscópica. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que esto ocurre, entre otras cosas, porque formar a alguien en cápsula endoscópica en el día a día de nuestros hospitales es muy complicado. Tened en cuenta la presión asistencial que tenemos y tened en cuenta que para ver un vídeo de cápsula endoscópica con alguien, lo tenemos que tener detrás, tenemos que parar, tenemos que ir a su ritmo, etcétera, etcétera. Y esto pues no es viable. Y no es viable además porque no solamente basta con un vídeo, ¿no? Sino que hay que superar una curva de aprendizaje. Y esto es inviable en el día a día. Y es por ello que la demanda de procedimientos no se está viendo satisfecha por personal cualificado en la lectura de vídeos con cápsula endoscópica. Y bien, ¿cuál es la solución? ¿O qué plantean las diferentes sociedades científicas? Pues claramente entramos en la formación, en el terreno de la capacitación en cápsula endoscópica. Fijaos, la mayor parte de las sociedades hablan de capacitarse en las técnicas endoscópicas. No hablo solamente de la cápsula endoscópica, hablo de las técnicas endoscópicas en general, de la colonoscopia, de la gastroscopia, de la CPR, de la econdoscopia, etcétera, etcétera. Y está todo muy bien estructurado. Sin embargo, en cápsula endoscópica todavía no hay un paper definitivo que valore o evalúe de qué manera hay que formarse en cápsula endoscópica. Bien, pues dicho esto, yo me planteo 3 dudas, ¿no? O creo que todo el mundo se plantea 3 dudas. 1, si realmente es necesario formarse en cápsula endoscópica. No quiero plantear la pregunta de si la técnica requiere formación específica, etcétera, etcétera. Lo que estoy planteando es si con los conocimientos que tenemos de endoscopia no podemos ir a ver una cápsula endoscópica, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Es necesario realmente formarse en cápsula endoscópica? Punto número 2. ¿A quién hay que formar? ¿A todo el mundo? ¿A todos los especialistas? ¿A aquellos que solo tienen ganas? ¿A quién hay que formar en cápsula endoscópica? Y sobre todo, punto número 3, ¿de qué manera? Vamos a intentar contestar a estas 3 preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿es necesario formarse en cápsula endoscópica o con los conocimientos que ya tenemos de endoscopia podemos ir directamente, podemos saltar directamente a la cápsula endoscópica? Bien, fijaos, en este paper ya recogemos, es un paper multicéntrico europeo, ya recogemos todas estas preguntas, ¿no? Y la respuesta es muy evidente. La cápsula endoscópica requiere, al igual que el resto de las técnicas endoscópicas, la formación específica de los gastroenterólogos que quieran llevar su camino o que quieran incluir la cápsula endoscópica en su arsenal diagnóstico. Por 3 motivos, fundamentalmente. 1, porque es obvio, a día de hoy necesitamos ser competentes en cada una de las técnicas endoscópicas con las que trabajamos. Al igual que gastroscopia, colonoscopia, CPR, econdoscopia, cápsula endoscópica. Saber endoscopia no es saber cápsula endoscópica, y luego veremos por qué.
Y además el intestino delgado es un órgano desconocido para nosotros. Fijaos, saber endoscopia no nos sirve para ver un vídeo de cápsula endoscópica. Esto lo hemos hecho todos. Todos hemos ido directos a la cápsula endoscópica, sobre todo los que llevamos en esto desde el principio, sin pasar por un periodo de formación, entre otras cosas porque hace 15 o 20 años no había cursos de formación. Pero saber endoscopia no es saber cápsula endoscópica. Fijaos, ¿qué diferencias hay entre una técnica y otra? Pues que la cápsula endoscópica se hace en inmersión, es decir, hay líquido en el interior del intestino delgado o del colon mientras estamos realizando el procedimiento. Es una exploración que se hace sin aire. El intestino no está insuflado. Y además no podemos aspirar, no podemos lavar y por lo tanto nos vamos a encontrar con residuo. ¿Y esto en qué se traduce? Fijaos en la imagen. Se traduce en la presencia o en la distorsión o en el cambio de morfología de las lesiones habituales. Las lesiones van a cambiar su forma y su morfología, probablemente su tamaño y su aspecto. Y esto nos va a llevar a cometer muchísimos errores. Este es un ejemplo típico, clásico, que siempre enseño de cómo, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver un pólipo plano que clasificaremos como pólipo plano con las diferentes clasificaciones y sin embargo cuando hacemos la colonoscopia y vamos a buscarlo, lo que nos encontramos es una lesión sésil. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que vamos a tener grandes dudas. Vamos a pensar, ¿será el mismo pólipo? Se lo voy a quitar, pero ¿tengo que seguir buscando? Esto, si uno no sabe cápsula, si uno no tiene experiencia, si a alguien no le dicen que más del 50% de las lesiones cambian su aspecto por el simple hecho de hacer el procedimiento en inmersión, va a cometer muchos errores. Fijaos en esta imagen. Esto yo había preparado esta presentación para interactuar con el público allí en directo y os iba a preguntar, ¿qué os parece esto? ¿No? Me hubiera gustado que alguien hubiera levantado la mano y hubiera comentado. Pero fijaos, esta imagen yo la enseño habitualmente en nuestros cursos de formación. Sé la respuesta de la mayoría. La respuesta de la mayoría, os dejo unos segundos para pensar. Bien, la respuesta de la mayoría es: esto parece una lesión metastásica de origen melanocítico, parece la metástasis de un melanoma, ¿no? O parece una lesión de color oscuro, posiblemente vascular, podría ser una tumoración vascular, ¿no? Estas son las dos respuestas más habituales y supongo que serán las respuestas que casi todos ustedes hayan pensado. Bien, esto es un artefacto, esa es la respuesta, es un artefacto, es una burbuja que ha sido iluminada por la cápsula endoscópica, se satura un poquito el color y da esta imagen. Y esto es, fijaos qué error más grave, ¿no? Poner la etiqueta a un paciente de tumoración o de metástasis de melanoma, casi le estamos sentenciando a la muerte, cuando realmente es solo un artefacto. Esto es un caso real. Esto es un caso en el que me llaman muy preocupados pensando que tienen un paciente con una metástasis de un melanoma y mi respuesta fue: no lo es un artefacto. Y si esto alguien no te lo explica, seguirás cometiendo los mismos errores. Por eso creo que saber endoscopia no te capacita en cápsula endoscópica, sobre todo a la hora de etiquetar, ¿no?, las lesiones. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo, que así es como mejor se entienden las cosas. Yo les enseño estas imágenes. 3 imágenes, 3 pacientes diferentes. Y me gustaría, o si hubiera estado allí, os hubiera preguntado, ¿qué ven ustedes aquí? De nuevo, me sé la respuesta de la mayoría.
La mayoría pensará que se trata de una tumoración estenosante, se trata de una invaginación intestinal o algo similar, ¿no? Por el aspecto redondeado, submucoso, tiene un aspecto feo, una estenosis por AINES o por enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, no voy a dar la respuesta de momento, pero lo que sí os voy a decir es que, ojo, ¿hacia dónde viaja la cápsula en el intestino? ¿Viaja con sentido estómago, intestino delgado, o sea, mirando hacia el colon, mirando hacia la válvula ileocecal? ¿O viaja mirando, digamos, hacia el píloro, hacia el duodeno? Bueno, pues puede viajar de las dos maneras y además no necesariamente siempre en la misma exploración de la misma manera. Es decir, durante una exploración la cápsula puede dar vueltas y puede dar varias vueltas. Y esto implica que podemos encontrarnos lesiones que habitualmente nosotros no vemos con visión frontal, ¿no? Como por ejemplo es este caso. Esto es el píloro visto desde el bulbo duodenal. La cápsula ha dado la vuelta y nos ha hecho fotos del píloro desde la válvula ileocecal, desde el duodeno, desde el bulbo duodenal. Y esto es, o esta es una imagen, o estas son unas imágenes a las que no estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a ver el píloro y otras estructuras anatómicas en retroversión, o como me gusta decir a mí, con el espejo retrovisor. De nuevo, si alguien no te explica esto, vamos a cometer muchos errores. Esto es lo que suele ocurrir. Nosotros tenemos una estenosis, la cápsula, o sin estenosis, la cápsula se da la vuelta y nos vamos a encontrar estructuras anatómicas que no estamos acostumbrados a ver. Por otro lado, puede existir el ejemplo que tenéis en pantalla. Puede haber una estenosis, la cápsula puede viajar dada la vuelta, no llegar al ciego, es decir, tener una exploración incompleta sin ver una estenosis clara. ¿Qué ocurre? Que si alguien te lo ha explicado, sabrás que la cápsula puede viajar dada la vuelta, se puede quedar impactada en una estenosis. Al estar dada la vuelta no la vamos a ver, pero si hay signos indirectos como la dilatación luminal, como la presencia de una mayor cantidad de residuo, como la peristalsis de lucha, signos indirectos que nos van a hacer pensar en esta posibilidad. De nuevo, si nadie te lo ha explicado, cometeremos un error. Además, y algo yo creo que bastante lógico, ¿no? Estamos enfrentándonos a un órgano completamente nuevo para nosotros. Nosotros no conocíamos el intestino delgado. Nosotros conocíamos los primeros tramos del intestino delgado como es el duodeno. Sin embargo, no el yeyuno y no el ilion terminal o el ilion preterminal y terminal. Nosotros no conocíamos prácticamente el 90% del intestino delgado. ¿Y qué ocurre en el intestino delgado? ¿No? Ocurren lesiones, ¿cierto? Hay lesiones bastante parecidas, como son las angidisplasias, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de las lesiones que vamos a encontrar en el intestino delgado son lesiones nuevas para nosotros. Metástasis de carcinomas, divertículos, el Meckel, ¿no? La presencia de parásitos, lesiones completamente nuevas para nosotros que si no hemos visto antes o que si nadie nos ha contado, pues posiblemente erraremos. ¿Cómo me gusta a mí decir que hay que interpretar las imágenes? Pues hay que tipificarlas, clasificarlas, es decir, ponerle un nombre y unos apellidos, qué tipo de lesión estás viendo, estimar su tamaño y estimar su localización. ¿Cómo estimamos el tamaño y la localización de las lesiones que vemos? Bueno, pues esto es algo que alguien te tiene que enseñar. Lamentablemente, los que somos autodidactas, porque empezamos desde el principio, pues nos hemos tenido que equivocar muchas veces. Por eso ahora, ¿no? La gente que quiere aprender cápsula endoscópica debe aprovecharse de todos los errores que cometimos en el futuro y acudir a los cursos que
organizamos. Fijaos, en cuanto a la tipificación de las lesiones, ¿qué estamos viendo en la imagen? ¿Cómo me gustaría estar allí y preguntaros en directo? Pero ¿qué veríais en la imagen? Fijaos, yo ya sé lo que estáis pensando, porque esto se repite, estas imágenes yo las he enseñado muchas veces. La imagen primera es una invaginación intestinal. ¿Cuándo hemos visto antes una invaginación intestinal endoscópicamente? Pues nunca. Alguno dirá, uy, pero eso se parece a la imagen que ha enseñado antes del píloro. Sí, ¿cuál es la diferencia entre esta imagen y la que he enseñado antes del píloro? Pues que lo que es la zona invaginada, entre comillas, esta zona de aquí, tiene vellosidades. Tiene vellosidades idénticas a las que se observan en el tejido circundante. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que estamos en intestino delgado. La mucosa del píloro es mucosa gástrica, es una mucosa lisa, es un epitelio glandular, no tiene vellosidades. De ahí la diferencia. Si no te lo cuenta alguien, cometerás un error el día que lo tengas que diagnosticar. La imagen del medio, pues ya sé lo que vais a decir, o muchos decís que puede ser una hiperplasia folicular linfoide, otros dicen que es un posible linfoma, otros dicen que es una poliposis, etc. Fijaos que hay 3 diagnósticos tan diferentes. Esto es un linfoma folicular, es un linfoma nodular. Estas lesiones se ven en tramos proximales. Cuando se ven en tramos distales, normalmente es una hiperplasia folicular linfoide. Y si alguien no te lo explica, error. Y la imagen de la derecha, esto normalmente veis una parasitosis, ¿no? Y no estamos acostumbrados a ver parásitos. No estamos acostumbrados a ver parásitos. Y esto no es una parasitosis, esto es fibra. Estos son restos de comida. Hay trucos para diferenciar entre un parásito y fibra. Y es que el parásito tiene una serie de características como su tubo digestivo, como la manera en la que se alimenta. Por ejemplo, algunos se alimentan de sangre, como el anquilostoma duodenal, y se ve su intestino rojo. Hay determinados trucos que nos van a ayudar a diferenciar, en la mayor parte de los casos, aquí nadie tiene la varita mágica y la precisión perfecta, pero sí tenemos trucos que nos van a ayudar a diferenciar entre una cosa y otra. ¿Qué hay del tamaño? Porque claro, endoscópicamente nosotros ya estamos acostumbrados, sabemos que sacando una pinza, teniendo una referencia, etc. ¿Qué hay del tamaño de las lesiones? ¿Cómo podemos evaluar el tamaño de las lesiones? Pues, en fin, hay trucos para poder hacerlo y no fallar nunca. Mi idea era hacer un ejercicio hoy con todos ustedes y pedir que escribieran en un papel qué tamaño, por ejemplo, en milímetros tiene esta lesión, ¿no? Entonces, os cuento lo que pasa cuando hacemos este ejercicio, ¿no? En otros cursos, en otros congresos. La gente apunta 5 milímetros, 9 milímetros, 15 milímetros, es decir, la variabilidad entre todos ustedes va a ser del 300 o del 400%, ¿vale? Porque entre 5 y 15 hay una variabilidad del 300%. Y esto no puede ser, porque cuando hacemos un informe y añadimos el tamaño de la lesión, el enteroscopista, ¿no?, que tiene que ir a buscar una lesión de 15 milímetros, si mide 5 realmente, ¿creéis que la va a encontrar? No la va a encontrar. No la va a encontrar. Y existen trucos, como es, por ejemplo, estimar el tamaño de las lesiones en relación con el tamaño de la luz. El tamaño de la luz de un intestino delgado no insuflado es aproximadamente de 2 centímetros, con lo cual ya tenemos una referencia para medir el tamaño de las lesiones, cosa absolutamente fundamental y que obviamente hay que aprender. ¿Qué hay de la localización? ¿Sabéis que el intestino delgado tiene una estructura macroscópicamente diferente en cada uno de sus tramos? Esto no lo sabíamos nadie. Esto, a medida que vamos viendo exploraciones, y yo después de ver 5, 10, 15.000 vídeos de cápsula endoscópica, me he dado cuenta de que
anatómicamente, macroscópicamente, el intestino delgado es diferente de proximal a distal. De tal manera que en tramos proximales las vellosidades son muy grandes, muy hermosas, los pliegues grandes, la peristalsis importante, el contenido claro, quizás amarillento en relación con bilis, pero a medida que la cápsula se va acercando al ilion, esa densidad vellositaria disminuye, comienza a verse el patrón vascular submucoso, porque la mucosa se vuelve como transparente, ¿no? Y vamos a encontrar un contenido quizás un poquito más sucio, peristalsis diferente, una peristalsis un poquito más radial, y por lo tanto la ubicación para alguien con experiencia, para alguien que ha aprendido, es muchísimo más fácil. Y es importantísimo saber ubicar las lesiones, porque a la hora de elegir la terapéutica o la técnica que se va a encargar de la terapéutica, las cosas van a cambiar. Estas imágenes, tal y como he comentado antes, tienen una localización distal. ¿Por qué? Porque la densidad vellositaria es muy baja. Hay tan pocas vellosidades que el patrón vascular es muy evidente. Esto en tramos proximales no se ve. Y aquí sí. Estas imágenes posiblemente son de tramos distales, probablemente ilion terminal. Creo que con todas estas explicaciones podemos asegurar que absolutamente la formación, la capacitación en cápsula endoscópica es necesaria. No vale con saber endoscopia. Y a veces, como luego veremos, tampoco vale con saber cápsula endoscópica. Hay que hacer un curso para capacitarse. ¿A quién deberíamos de ofrecer esta posibilidad? ¿No? Este tema es muy controvertido porque, claro, a veces es difícil ir a donde alguien que sabe cápsula y decirle, mira, yo pienso que debieras de capacitarte en la técnica, porque normalmente los médicos tenemos un ego bastante, potente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tenemos mucho ego y no nos gusta que nadie nos diga que no sabemos todo lo que deberíamos de saber. Pero la realidad es que los que somos o hemos sido autodidactas hemos tenido grandes lagunas en la formación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender o qué es lo que yo creo que podemos sacar como conclusión de tantos años de formación? Bien, que hay que formar a todos los residentes, ¿vale? Todos los residentes tienen que recibir formación y capacitarse cada 5 años aproximadamente, y todos los que vayan a ser usuarios de cápsula endoscópica, es decir, si me ponen un equipo o me van a poner un equipo o compro un equipo para mi hospital o mi clínica, me tengo que capacitar. No puedo ir a hacer cápsula endoscópica sin un periodo de formación, ¿de acuerdo? La duda es con los expertos, ¿no? A ver, ¿quién le va a decir a un experto en cápsula endoscópica? La verdad es que, ¿qué es ser un experto? ¿No? Haber leído 100 cápsulas, 200, nadie sabe lo que es ser un experto. Pero yo me atrevo a decir que cualquiera de nosotros que no haya hecho un curso de capacitación debería de hacerlo. Posiblemente muchas cosas ya las sepa, pero os puedo asegurar, porque a mi curso viene mucha gente que sabe, ¿no? Os puedo asegurar que siempre podemos aportar algo. Porque no todo el que ha sido autodidacta sabe el 100% de las cosas. Por lo tanto, mi respuesta es que sí, expertos también se tienen que capacitar siempre y cuando no hayan hecho un curso de capacitación previa. Y por último, ¿cómo debemos capacitar en cápsula endoscópica? Bien, esto está recogido en un paper publicado por un grupo europeo multicéntrico, y en el que distingue, 3 puntos importantes de aquellos cursos que puedan capacitar a lectores en cápsula endoscópica. Por supuesto, punto número 1, el material. Es importante tener o disponer de un material potente que incluya lecturas o presentaciones de indicaciones, de todo. Indicaciones, contraindicaciones, cuando
o qué hacer en las hemorragias digestivas, enfermedad inflamatoria, otras indicaciones, patency, complicaciones, etcétera, etcétera. Todo debe estar incluido en este tipo de cursos. La duda, tras la pandemia, es si los cursos presenciales ya tienen sentido o tenemos que ir a formatos online, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente pues un curso presencial pues da para lo que da, es decir, para poco, y en un curso online tienes la oportunidad de explayarte más, de incluir todo lo que quieres. El problema es el contacto humano, ¿no? Que siempre se pierde un poco y esto es una pena. Punto número 2, el hands-on, las lecturas propiamente dichas. Esto es básico, fundamental. No se puede hacer un curso sin lecturas de cápsula endoscópica, lecturas tutorizadas. Lecturas tutorizadas. Es decir, cada uno de los alumnos debiera de tener un tutor específico, porque no todos somos iguales ni no todos partimos desde el mismo punto. Por lo tanto, la tutorización debe ser individualizada, de tal manera que podamos ir superando nuestra curva de aprendizaje. El objetivo de un curso es superar la curva de aprendizaje en cápsula intestino delgado y colon. Y para esto es absolutamente fundamental hacer lecturas tutorizadas. Por supuesto, importantísimo, cursos oficiales, cursos acreditados por sistemas nacionales de salud, cursos avalados por las diferentes sociedades científicas. Nosotros siempre abogamos por los avales de las diferentes sociedades científicas, las nacionales, las internacionales y todo el que quiera avalar o reconocer nuestro curso como válido para poder capacitar a los gastroenterólogos o a los pediatras. En fin, como mensajes para llevar a casa, como conclusiones. 1. La cápsula va a continuar creciendo de una forma exponencial en los próximos años. Debemos estar preparados para esta gran demanda de lecturas en cápsula endoscópica. Debemos de estar preparados. La enfermedad inflamatoria intestinal viene pisando muy fuerte y estamos viendo que cualquier paciente, el 100% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal debe ser sometido a una exploración con cápsula endoscópica, con lo cual podéis imaginaros la avalancha de procedimientos que se nos viene encima. Debemos evitar el autoaprendizaje. Está bien interesarse por la técnica, pero vamos a ir muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más correcta a través de cursos de formación acreditados. Esto es importante. No vale cualquier curso de capacitación. Por llevar el nombre de capacitación, no necesariamente hace lo que hay que hacer. Deberían ser cursos acreditados, avalados por sociedades científicas que den un cierto caché al material que incluye. Y por último, ¿quién debe capacitarse? ¿O a quién va dirigida toda esta presentación o todos estos mensajes? A la gente joven, a los residentes, a los que vayan a utilizar o estén utilizando la cápsula endoscópica e incluso a los expertos. Muchos expertos que están hoy sentados en el salón de actos seguramente habrán pasado por nuestros cursos y muchos de ellos tenían experiencia en cápsula endoscópica y muchos de ellos han aprendido, yo diría todos han aprendido algo. Y al ser cursos con una tutorización específica e individualizada, no importa el nivel que tengas, no vas a perder tiempo, sino que aprenderás lo que tengas que aprender, ¿no? Y solidificarás aquellos conocimientos que ya tenías. Esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis encontrado la presentación entretenida y didáctica, dado que es un tema que, bueno, pues tampoco es de los más atractivos o visuales del mundo, pero creo que absolutamente fundamental de escuchar, entre otras cosas porque es algo de lo que no se habla habitualmente en los foros de cápsula endoscópica y creo que muchas veces hay que ser autocrítico y conocer las necesidades de docencia, ¿no? En términos de docencia que cada uno tiene. Quedo abierto para cualquier pregunta que pudiera surgir
Y si alguien se queda con las ganas de preguntar algo o no tenemos todo el tiempo necesario, pues en la presentación habréis podido encontrar mi dirección de correo electrónico, donde gustosamente pues todos ustedes serán atendidos. Una vez más, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar ahí, pero sé a ciencia cierta que no nos faltarán oportunidades para vernos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ignacio, por su excelente plática referente a cápsula endoscópica. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Les preguntaría, ¿todas las cápsulas son iguales? ¿Dan la misma información o depende de quién la lea? Hola, buenas noches. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mesa. Y bueno, existen ya en el mercado múltiples casas comerciales, múltiples cápsulas endoscópicas. ¿Cuál es mejor? Yo creo que es la que tú tengas la capacidad de la lectura, ¿no? Que tenga una buena imagen. Tienes que revisar también los costos de cada una de estas y qué es lo que estás buscando. Como ya comentó el doctor, bueno, hay cápsula de intestino delgado, cápsula de colon. Entonces, para mí, no sé ahorita qué opinan ellos, ¿cuál es mejor? La que tú tengas en tu consultorio y que puedas tener también acceso a lo mejor a algún otro médico que esté no solamente aquí en la Ciudad de México, sino que esté en el interior de la República. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y concuerdo, la mejor cápsula es con la que tú estés más familiarizado en la lectura, pero actualmente también la indicación puede jugar un papel importante en la selección de la cápsula. Y esto va de la mano a lo que comentó el doctor Ignacio con el aumento que está teniendo considerablemente la indicación de enfermedad inflamatoria intestinal. Este grupo de pacientes, que era hace algunos años la segunda indicación después de hemorragia, parece que está incrementando considerablemente, y en estos casos yo creo que ahí sí juega un papel importante la cápsula panentérica, la que nos va a permitir revisar todo el tracto digestivo, porque ya hemos visto en diferentes artículos que se han publicado a lo largo de estos años que la información que nos brinda este tipo de cápsula nos ayuda a estratificar muy bien a los pacientes, mejorar el esquema de tratamiento, lo que conlleva mejores tasas de respuesta, menor tasa de cirugía. Entonces sí hay algunas indicaciones específicas donde existe un nicho específico para una cápsula, pero en términos generales para evaluar el intestino delgado, cualquier cápsula es buena. Los diferentes estudios han mostrado no superioridad como tal, rendimientos diagnósticos muy similares, todo depende cómo la prepares, cómo la leas y con cuál estás tú familiarizado. Y que tengas el conocimiento del software, ¿no? Que es lo más importante. O sea, la cápsula y el software propio de esa cápsula. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con OMOM, me gusta la cápsula, no es la más tecnológica y la más avanzada, pero para mí da una buena imagen. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta desde El Salvador. Dicen, ahora que está de moda la inteligencia artificial, ¿será la arma más específica para tener un rendimiento diagnóstico más exacto en el diagnóstico por cápsula endoscópica? Yo creo que la inteligencia artificial es algo que ya llegó para quedarse y donde ha tenido mayor desarrollo ha sido en la cápsula endoscópica, en el área de la endoscopia. Y no, es una herramienta muy, muy útil, pero ojo, no va a sustituir la lectura completa por un médico que esté capacitado para leer la cápsula endoscópica. La inteligencia artificial nos puede dar muchos falsos positivos. No sé si han tenido la oportunidad de ver estudios de cápsula. Nos marca demasiadas cosas que nosotros tenemos que discernir qué es normal, qué es anormal. Sí tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero yo la considero como ayuda a una lectura completa.
el papel principal que tiene la inteligencia artificial. No va a poder sustituir el papel de un médico capacitado que haga la lectura completa. Concuerdo con el doctor Zamora, y además de ser una herramienta en lo que es el diagnóstico, más que nada nos va a ayudar a lo que es el tiempo de lectura. En los distintos estudios que se han presentado, sí hay una disminución significativa de que un promedio de 54 minutos se reduce hasta 5.4 minutos, ¿no?, la lectura. Entonces, como comentó el doctor Zamora, bueno, no va a ocupar, digamos, que el médico que va a leer la cápsula endoscópica, porque sí tienes que darle una revisión a lo que esta inteligencia identifica durante el procedimiento. Tenemos otra pregunta de la audiencia. ¿Cuáles serían las competencias para poder decir que eres experto en lectura de cápsula endoscópica? Recientemente han salido lo que es el currículum para el médico gastroenterólogo, y lo que se recomienda es que todo médico con formación en gastroenterología debe tener formación en cápsula endoscópica. Las competencias todavía están por definirse, dependiendo de los organismos internacionales que revisen. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal dice que debes de tener un mínimo de 20 estudios de cápsula supervisados por un médico. La Sociedad Europea de Gastroenterología, que creo que son las más fuertes, donde hay mayor escuela en cápsula endoscópica, recomienda que tengas un mínimo de 30 cápsulas, pero lo puede extender hasta 50 cápsulas. Y ojo, son cápsulas supervisadas por experto, que además van de la mano del que tú tomes un curso, taller de cápsula endoscópica, donde tengas supervisión por médicos expertos en la cápsula, y que además estés retroalimentándote con videos, segmentos cortos de video o imágenes en cápsula endoscópica. No nada más es tomar las 30 cápsulas y ya estás formado, no, tienes que tener retroalimentación dirigida por un médico especializado en esta área. Sí, Johnny, yo recuerdo los primeros equipos de cápsula endoscópica en México. El primer equipo de cápsula endoscópica llegó en el 2002 a México. Estamos hablando de hace 22 años. Evidentemente ahí no teníamos la forma de cursos, apenas se estaba difundiendo este procedimiento a nivel mundial, y había mucho escepticismo en relación al uso de la cápsula endoscópica en patología de intestino delgado. Y lo que teníamos a veces eran atlas, y ya conforme paso los años, pues empezaron a haber más cursos de cápsula endoscópica, más cursos de intestino delgado, y es donde empieza a ver el auge de lo que es la capacitación en cápsula endoscópica y en intestino delgado como tal. Tenemos otra pregunta desde Venezuela. En cuanto a la preparación, en los pacientes en los que se realiza cápsula endoscópica de intestino delgado, ¿utilizan alguna preparación, polietilenglicol o solo dieta líquida? Y en el caso de que no utilicen polietilenglicol y únicamente utilicen la dieta líquida, ¿cuáles son las indicaciones que le dan al paciente y cuáles han sido sus resultados en la visualización de los segmentos distales del intestino delgado? Ya está establecido que sí debe de haber una preparación para la cápsula endoscópica. En un principio, cuando nosotros iniciábamos con la cápsula, no se daba la preparación y sí se veía una diferencia. O sea, realmente no podíamos valorar correctamente todo lo que era el lumen del intestinal, por lo que actualmente sí se recomienda que se den 2 litros previos a lo que es el procedimiento, ¿no? Afortunadamente ahorita ya con lo que es el tiempo real también nos podemos dar una idea cómo va ese estudio, este paciente, ¿no? Y a lo mejor podríamos agregar algún otro litro. Yo en mi caso doy el polietilenglicol, ¿no?, previo a la cápsula endoscópica, y yo creo que sí es muy, muy importante. Y aún así, cuando damos los 2 litros, en lo que es la zona distal, podemos encontrarnos también restos de preparación. Y la dieta líquida, previo también al procedimiento, yo creo que es importante, por lo menos blanda. Lo mismo, yo creo que también depende mucho del país. Principalmente en Europa, no, aunque las guías y las diferentes asociaciones de endoscopia dicen que hay que preparar, la realidad es que no todos utilizan preparación con laxantes, únicamente utilizan la dieta.
yo lo que he visto es, por ejemplo, aquí en el caso de México, por el tipo de dieta que tenemos, el dejar únicamente preparación con dieta no es suficiente y necesitamos los laxantes, y yo creo que eso es algo que se ve fácilmente en América Latina por la dieta que tenemos. Y algo que pueden utilizar para mejorar la visualización es dar los laxantes el mismo día del procedimiento. Eso es algo que ya se estipula, no dosis divididas, sino las dos dosis el mismo día. Y hay algunos estudios donde se ha visto también mejoría en la visualización cuando administran la preparación durante el procedimiento de cápsula. Ojo, esto es después de que pase la cápsula al estómago, porque si damos líquidos antes de que la cápsula pase el estómago, va a retrasar el vaciamiento gástrico. El único problema que pudiera haber y que se ha visto es la reducción en el tiempo de tránsito intestinal. Sin embargo, no hay como tal un detrimento en el rendimiento diagnóstico, pero son de las modalidades que podemos considerar para tener una preparación más óptima. Y lo de siempre, el último tercil es el tercil que más difícilmente se prepara en intestino delgado. Esto se quita un poco dando la preparación durante el momento de la ingestión de la cápsula endoscópica, y pues básicamente sería eso. ¿Y el uso de simeticona? El uso de simeticona, de hecho, mejora calidad de imagen. En los diferentes estudios quisieron ver si incrementa el rendimiento diagnóstico, lo cual no se ha corroborado todavía. Lo que sí se sabe es que mejora calidad de imagen. Yo personalmente sí utilizo simeticona en todos los casos de cápsula endoscópica. Lo mismo, nos prepara muy bien los dos terciles proximales. El último tercil, por lo general, siempre va a tener burbujas. Hay protocolos y metaanálisis con altas dosis de simeticona, donde a pesar de esto, no hay una mejor visualización en el último tercil. Eso básicamente va a cambiar con el tipo de preparación y el tiempo en el cual se dé, pero recomendación de guías: simeticona, los agentes antiespumantes y laxantes para prepararlo. Y dieta, obviamente, dieta baja en fibra. Tenemos otra pregunta de la audiencia de aquí de la Ciudad de México. ¿Existe alguna fórmula para determinar el sitio donde está localizada la lesión en el intestino delgado de acuerdo al porcentaje de recorrido de la cápsula? Sí hay fórmulas, y también es importante aquí que nosotros identifiquemos las características de cada uno de los segmentos, ¿no? Cuando estamos en duodeno, vemos las vellosidades que están pues está como más tapizado este intestino, van disminuyendo va avanzando el intestino. Podemos también, cuando hacemos enteroscopía, nos podemos apoyar con lo que es la división en tres del intestino. Normalmente, cuando son los dos primeros tercios, lo que se sugiere es hacer una enteroscopía anterógrada, y cuando es el último tercio, podemos nosotros recomendar una enteroscopía retrógrada. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En pacientes que tienen ileostomías, ¿estaría contraindicada realizar una cápsula endoscópica o se puede realizar sin mayor problema? No, sin mayor problema, pero yo lo que he hecho, siempre revisen el estoma, antes de hagan un tacto con el estoma, vean el grosor de su dedo. Si pasa sin problema y la cápsula es de ese mismo tamaño, no van a tener inconveniente. Si la ileostomía está muy apretada o angulada, van a tener el problema. Sin embargo, es fácilmente sacar una cápsula que se quede en la base de la ileostomía con un asa, una red, pero siempre hagan eso, hagan el tacto y vean que el dedo pase sin ningún problema. Hay otra pregunta de aquí de Puebla. ¿Qué opinión tienen sobre los protocolos de cápsula endoscópica temprana en sangrado de intestino medio antes de realizar la colonoscopía? Eso es de los estudios más recientes que han salido en los últimos 5 años. Yo creo que va a ser la forma de operar en unos años, y lo que se ha visto es que este procedimiento, paciente que llega con hemorragia gastrointestinal, hacemos endoscopía superior. Obviamente estos son pacientes que no tengan hematemesis, ¿sí? Cuando tienen hematemesis, esos van directo a los estudios.
Pacientes que tengan hemorragia de tubo digestivo, hacemos la endoscopia superior, no encontramos nada y damos en ese momento la cápsula endoscópica para evaluar. Hay dos protocolos diferentes, uno que evalúa únicamente intestino delgado y otro que evalúa intestino delgado y colon. El segundo protocolo es el que mejor ha tenido desempeño diagnóstico. Llega a identificar el sitio de la lesión con un buen rendimiento diagnóstico más allá del 60% y lo más importante, evita estudios innecesarios de colonoscopías hasta en el 50%. Todavía no es que esté ya estipulado que así tiene que ser, faltan más estudios, la evidencia está incrementándose progresivamente, pero parece ser que es como vamos a trabajar en un futuro próximo. Ok, tenemos otra pregunta desde Guadalajara. En el proceso de aprendizaje, cuando estás estudiando cápsula endoscópica, ¿cuántas veces es necesario revisar el mismo estudio para tener una certeza diagnóstica de lo que estamos viendo? Bueno, aquí es importante, ya como comentó Lalo, este año salen como actualización, ¿no?, de los indicadores de calidad, y con respecto a la enseñanza, a la lectura, se menciona que cuando tenemos una sola cámara tenemos que iniciar con una velocidad de 10 fotogramas por segundo, cuando es doble a 20 fotogramas por segundo, que tenemos la doble imagen. Y como comentaron también, o sea, tienes que estar sentado con tu profesor, el cual te va a estar apoyando a ti. ¿Cuántas veces tengas que leerlo? Las veces que sean necesarias, ¿no? Hasta que tú estés seguro que sea un estudio en el cual tú vas a dar un resultado de calidad. Sí, lo que dice la doctora Xochitl es muy importante. En las primeras cápsulas que hicimos, nosotros nos tardamos como 4 o 5 horas y no nos despegábamos de lo que era el video que se reproducía, porque en ese momento podría pasar la lesión que estábamos buscando. Y actualmente es lo mismo, pero hay gente que de repente pone 20 fotogramas o 30 fotogramas por minuto, y entonces la cápsula endoscópica se realiza de una forma muy rápida. La indicación son los 10 fotogramas por minuto en una cámara y 20 en doble cámara, ¿no? Tenemos otra pregunta de la audiencia desde Guadalajara. ¿Es necesario siempre contar con estudios de imagen antes de colocar una cápsula endoscópica o solo en algunos casos específicos? Supongo que la pregunta va por el lado de riesgo de retención de cápsula endoscópica. La verdad es que los estudios de imagen pueden infraestimar y sobreestimar también, porque pasan los dos lados, las estenosis. Y principalmente porque son estudios no dinámicos, a excepción de los nuevos protocolos de resonancia magnética. Sin embargo, se ha visto que puede pasar por alto hasta un 60% de estenosis significativas. Por lo tanto, lo que recomiendan los diferentes organismos es cuando tenemos el riesgo de sospecha, el riesgo de retención de cápsula endoscópica, lo primero es clínica. Sabemos ya cuáles son pacientes con banderas rojas de retención. Esos pacientes que tengan banderas rojas hay que darles la cápsula de permeabilidad y no necesariamente necesitas un estudio de imagen en todo este grupo de pacientes. Interroguen bien, vean clínica y con eso pueden ustedes darse una idea. Pero contamos con la cápsula de permeabilidad aquí en México. Sí la tenemos. ¿Sí la tenemos? De Venezuela, otra pregunta. ¿Qué experiencia tienen ustedes con la cápsula Mirocam y utilizar en el mismo tiempo de que están aplicando la cápsula agua para tener una visión subacuática que permite una mejor visualización durante el estudio? Bueno, tengo yo mucha experiencia con la cápsula Mirocam y a diferencia de las otras cápsulas, esta no va a ser la transmisión por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que el paciente siempre esté tomando líquido, una vez que haya pasado intestino delgado. Por eso le repito la importancia de los tiempos reales, ¿no? No te puedes despegar del paciente hasta que tú no veas que esa cápsula pasó a duodeno. Una vez que haya pasado, tú vas valorando y en estos casos con la cápsula Mirocam, sí es importante que el paciente vaya ingiriendo grandes cantidades de agua. De hecho, es necesario que cuando uses Mirocam tenga que tomar agua, porque si no, como es propagación de campo magnético, si no tiene un medio líquido no se va a propagar y vas a ver muchos gaps.
que son segmentos de video que no graba y puedes perder imágenes muy importantes. Tenemos una última pregunta. Mencionan de que están interesados ellos en capacitarse en cápsula endoscópica. ¿Existe en México algún curso formal en donde puedan ellos capacitarse para cápsula endoscópica? ¿Cuánto dura? ¿Qué implica? ¿Y qué requisitos se tienen? Bueno, aquí tenemos al maestro, al doctor Luis Eduardo Zamora. El único curso que está avalado a nivel nacional es el curso del Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, el tiempo son 6 meses, que igual ahorita comentaba él que se está planeando extenderlo, porque aparte de cápsula endoscópica es todo el abordaje endoscópico de intestino delgado, que también entra lo que es enteroscopía, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Lalo, a eso. Básicamente yo creo que sí, es necesario un curso. Todas las escuelas que tengan formación de residentes en gastroenterología, sería lo deseable es que tuvieran en esa formación un curso de cápsula endoscópica para los gastroenterólogos en general. Y ya después de eso viene la modalidad de endoscopía para las terapéuticas avanzadas y ahí ya viene la enteroscopia. Nosotros hasta ahorita en el currículum de los gastroenterólogos que están en formación, que yo sepa, no hay propiamente la formación en videocápsula endoscópica, que eso es algo que se tendría que hacer, que tuvieran los centros, la mayoría de los centros hospitalarios que forman residentes, tener instaurado el módulo de formación en cápsula endoscópica y ya después, si quieren hacer las modalidades más avanzadas, pues tomar los cursos de formación como el que tenemos nosotros. Sí, no está contemplado en el PUEM, en lo que es el Programa Único de Especialidades Médicas de Gastroenterología, no está contemplado en entrenamiento en cápsula. Pero sería muy importante tener este segmento de preparación. Pero como en todo, ¿no? Sabes que de repente llueven las cápsulas, llueven los estudios y de repente pasan muchos meses sin estudios, ¿no? Muchísimas gracias. Le pediría a cada uno de ustedes que den un comentario final, algún tips and tricks en cápsula endoscópica en su amplia experiencia realizando este tipo de procedimiento. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Y como comentamos, ¿cuál es la mejor cápsula? La que ustedes tengan en su consultorio, que tengan la experiencia, preparar al paciente, ¿no? En el momento que ustedes vayan a leer la cápsula, el video de la cápsula endoscópica, es muy importante que estén despejados, que no se distraigan con nada, porque simplemente cerrar el ojo se nos puede pasar una lesión. Pues no, solamente agradecerles a nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano, por la invitación, a Johnny, a Xochitl. Es un gusto estar con Luis Eduardo. Y pues se viene aquí a aprender, nosotros aprendimos nuevos conceptos, aprendimos nuevas ideas. Este concepto de darle la cápsula sin hacer colonoscopia a un paciente con hemorragia de intestino en intestino medio, pues es un concepto bastante interesante, ¿no? Evitamos procedimientos mayores en este tipo de pacientes y aprovechamos los tiempos para poder llegar a un diagnóstico. Igual, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Si me preguntan a mí cuál es el mejor tip and trick en cápsula endoscópica, yo creo que, como lo vieron en la plática, es la capacitación formal. Yo creo que tenemos que capacitarnos para poder ver lo que tenemos que ver forzosamente y que nuestros estudios sean de calidad. Muchísimas gracias. Agradecemos a los casi 150 asistentes de manera virtual. Hubieron conectados de diferentes países, no solo de México, de Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Honduras. Agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo. Y a continuación daré algunos anuncios importantes. Si van a asistir a la Semana de Enfermedades Digestivas en San Diego, los invitamos a que vayan al simposio ASGEAMEC, que será el día sábado 3 de mayo de 8 a 9:30 de la mañana. También los invitamos a inscribirse en el próximo programa Líder LIEC, Neurogastroenterología y Motilidad Gastrointestinal, que es un curso teórico en línea del 7 al 17 de mayo y el curso práctico presencial del 16 al 17 de mayo. Ambos cursos otorgan puntos para la recertificación.
También otro evento que no pueden perderse es la reunión regional del norte, episodio 2, que en esta ocasión será en San Luis Potosí. Se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio. Contará con un programa bastante bueno, con ponencias con profesores internacionales y nacionales, y también vamos a tener hands-on. Es importante recordarles también que ya pueden consultar el número 1 de la revista de endoscopía, y los invitamos a todos los socios a publicar sus artículos en la revista de endoscopía. Toda la información está disponible en nuestra página web. Por último, queríamos decirles de que ya próximamente saldrá en la revista nuestra guía de nutrición y accesos enterales en endoscopía, las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, y próximamente también estaremos trabajando en la actualización de la guía de escrutinio de cáncer colorectal. Y por último, los invitamos a nuestra próxima sesión mensual que se llevará a cabo el día 8 de mayo del 2025 con el tema Perfil del endoscopista del tercer espacio, curva de aprendizaje para llegar a ser experto, con nuestro profesor internacional invitado, el doctor Mohamed Othman, de Estados Unidos, y el profesor nacional, el doctor Ariosto Hernández. Para nosotros y para la doctora Yolanda Zamorano es un gusto haberlos tenido en esta sesión mensual, y los esperamos en las próximas actividades de nuestra sesión. Buenas noches.